El prólogo de Orit, 28 de abril. Los santos mártires Jasón y Sosipatro, y la Virgen Cercira. Los dos primeros formaban parte de los 70 apóstoles, y la segunda era hija de un rey de la isla de Corfú. El apóstol Pablo menciona a Jasón y a Sosipatro y los llamó mis parientes. Romanos 16:21. Jasón había nacido en Tarso, como el apóstol Pablo, y Sosipatro en Acaya. El primero fue nombrado obispo de Tarso por el apóstol, y el segundo obispo de Iconio. Viajando y predicando el evangelio, estos dos apóstoles llegaron a la isla de Corfú, donde lograron construir una iglesia en honor a San Esteban protomártir y ganarse a algunos paganos para la iglesia. El rey de la isla los metió a ambos en la cárcel, donde también estaban encarcelados 7 ladrones. Sus nombres eran Saturnino, Inescol, Faustiano, Genaro, Marsalio, Eufrasio y Mamio. Los apóstoles convirtieron a los 7 a la fe de Cristo, transformando a esos lobos en corderos. Al oír eso, el rey ordenó que los 7 murieran arrojados en brea hirviendo. Así recibieron la corona de los mártires. Más tarde, mientras el rey torturaba a los apóstoles, su hija, la Virgen Cercira, observó desde su ventana el sufrimiento de esos hombres de Dios. Al enterarse de la razón por la que estaban siendo torturados, se declaró cristiana y distribuyó todas sus joyas a los pobres. El rey se enfureció con su hija y la encerró en una prisión especial. Como no podía alejarla de Cristo con ese encarcelamiento, ordenó que prendieran fuego a la prisión. La prisión ardió, pero la Virgen siguió viva. Al ver este milagro, mucha gente fue bautizada. El rey enfurecido ordenó entonces que ataran a su hija a un árbol y la mataran a flechazos. Los que creían en Cristo huyeron del terrible rey a la isla más cercana, donde se escondieron. El rey los persiguió en un barco para atraparlos, pero el barco se hundió en el mar, y así el injusto pereció como antaño había perecido el faraón. El nuevo rey abrazó la fe de Cristo y fue bautizado, recibiendo el nombre de Sebastián. Jasón y Sosipatro predicaron libremente el Evangelio y fortalecieron la iglesia de Dios en Corfú, hasta una edad muy avanzada. Allí terminaron sus vidas terrenales y se trasladaron a ocupar su morada en las mansiones del Señor. Segundo, los santos mártires Máximo, Dada y Quintiliano padecieron en tiempos de Diocleciano. Fueron juzgados y torturados por el comandante Tarquinio. Después de ser encarcelados y torturados, todos fueron decapitados. Tercero, el santo mártir Tibaldo. Era un esloveno de Panonia. Durante el reinado de Diocleciano fue brutalmente torturado por la fe de Cristo y padeció en un lugar llamado Tsip. Reflexión. El misterio de nuestra salvación radica en la aparición de Dios entre los hombres en un cuerpo humano. San Melitón de Sardes escribe: Las obras de Cristo después del bautismo manifestaron y probaron al mundo que su divinidad estaba escondida en su cuerpo. Siendo Dios, también era un hombre perfecto. Él nos reveló sus dos naturalezas, su divinidad por sus milagros realizados a lo largo de los 3 años posteriores a su bautismo, y su humanidad a lo largo de aquellos 30 años en que la debilidad de la carne ocultaba los signos de su divinidad, aunque fuera verdaderamente el Dios eterno. La forma en que la divinidad se une con la humanidad es apenas concebible, pero el acontecimiento de la aparición de Dios como hombre entre los hombres es perfectamente concebible desde el punto de vista del amor de Dios por los hombres. Incluso la creación del mundo como acontecimiento no es más concebible. Se puede decir que es menos concebible que el acontecimiento que está por encima de todos los acontecimientos, la encarnación de Dios. Contemplación. Contemplar la ascensión del Señor Jesús. Cómo condujo a sus discípulos a una colina cerca de Betania. Cómo, con las manos elevadas, bendijo a sus discípulos. Homilía. Sobre la búsqueda del rostro del Señor. Y yo, Señor, tu rostro buscaré. Salmos 26:8. Haz resplandecer tu faz sobre tu siervo, y sálvame en tu misericordia. Salmos 30:17.
El rey David buscaba lo que los simples pescadores obtuvieron sin haberlo buscado. El rey David estaba en un estado de oscuridad y anhelaba ver el rostro brillante del Señor, que fue revelado a los simples pescadores en todo su esplendor. El rey David pertenecía al tiempo de la espera, pero los discípulos pertenecían al tiempo del cumplimiento. Allí solo había indicios de la venida del Señor, pero aquí está la venida. Allí solo se presentía e imaginaba el rostro del Señor, pero aquí está en el resplandor y la belleza de ese mismo rostro. El rostro del Señor era radiante aún antes de la resurrección, pero cuánto más radiante después de la resurrección. La llama inextinguible de la divinidad se escondía detrás del icono de su cuerpo y brillaba a través de ese icono corporal. Y los discípulos lo miraron fijamente y se regocijaron sus corazones. Durante 40 días contemplaron su cuerpo glorificado y se regocijaron en sus corazones. Oh hermanos míos, busquemos también nosotros el rostro brillante del Señor, para que podamos sentir el deleite con el que los ángeles de Dios se regocijan. Si lo buscamos con anhelo en esta vida, entonces al menos lo veremos en la otra vida. Pero si no lo buscamos en esta vida, no lo veremos ni en esta vida ni en la otra. Hermanos, anhelemos contemplar el rostro de Cristo. Cada una de sus palabras nos muestra un rasgo de su rostro. Cada uno de sus apóstoles nos muestra alguna característica de su rostro. Cada una de sus obras nos muestra algún rasgo de su rostro. Cada alguno de sus santos nos muestra algún rayo de su rostro brillante. Con anhelo, hermanos, escudriñemos el rostro del Señor, recojamos cada rayo, hasta que el sol entero quede manifiesto. Recibamos ese sol en lo más profundo de nuestros corazones, para que Él pueda brillar en el interior de nuestra carne. Plantemos esa viña inefablemente dulce en nuestros corazones, para que podamos probar esa bebida inmortal con la que se embriagan los ángeles. Oh Señor de la luz, haz que tu rostro brille sobre nosotros, tus siervos. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.